Capítulo 25. Sin embargo, pasaste por alto un aspecto importante. El lado de Tsunagakure se tensó cuando Omura y Koharu se negaron a aceptar su argumento. Fujin suspiró de repente y murmuró: cuando sugerí que discutiéramos civilizadamente, no quise decir que mintieras descaradamente. ¿Estás aquí para negociar o Tsunagakure simplemente promovió a dos chivos expiatorios para sacrificarlos? Yura y Arisa fruncieron el ceño cuando Fujin los miró a los ojos y continuó: yo fui quien luchó contra el cuarto Kazekage reanimado. Tuvimos una pequeña charla agradable antes de sellarlo. Él aceptó que Tsunagakure se había aliado con Otogakure con la intención de atacarnos mucho antes de que Orochimaru lo matara. Si bien se arrepintió de su decisión, eso no absuelve a Tsunagakure de sus crímenes. Los ninjas de Tsunagakure no se sorprendieron. Al contrario, esperaban que Konoha usara este punto. Arisa maldijo en su mente: ¿hablar civilizadamente? No mentir. Idiota, sigue lo que predicas. Como si el señor Kazekage aceptara eso después de que fuéramos derrotados. Ella respondió rápidamente: no, eso no suena correcto. El señor Cuarto nunca rompería su palabra y se apartaría de nuestra alianza a pesar de nuestras dificultades. Creo que Orochimaru podría haber controlado al señor Cuarto y haberlo obligado a decir esas cosas. Fujin respondió de inmediato: ese no es el caso. Para entonces, Orochimaru fue derrotado por Lord Tyr y había escapado como el cobarde que es. Además, decir si alguien está controlado o no es bastante fácil de decir. Sin mencionar que también nos dio información más interesante. A diferencia de lo que afirmas, dijo que Tsunagakure se había estado preparando para la guerra durante más de medio año. Miles de ninjas fueron entrenados exhaustivamente para atacarnos y prepararse para las consecuencias. Dime, ¿crees que creeremos que manipuló a todos en tus aldeas durante más de 6 meses y, sin embargo, nadie se dio cuenta? Antes de que los ninjas de Tsuna pudieran responder, Inoichi añadió: no os molestéis en intentar encubrir esto. Hemos comprobado las actividades recientes en vuestra aldea. No hay ninguna duda al respecto. Vuestra aldea estuvo cerrada para los demás durante varios meses antes del ataque. No nos molestamos en investigar mucho en aquel momento porque no teníamos motivos para sospechar, pero ahora está clarísimo lo que estabais planeando. La sala quedó en silencio mientras los ninjas de Konoha miraban intensamente a los ninjas de Tsunagakure. Era como si no pudieran esperar para lanzar una guerra contra Tsunagakure. Los dos daimyo estaban nerviosos. El daimyo del fuego pensó: esto es muy diferente de las formas anteriores de negociación de Konoha. Generalmente han sido más indulgentes para lograr la paz. Por supuesto, esa podría ser también su intención hoy y es posible que estén aumentando la presión para conseguir lo que realmente quieren. Aún así, Konoha se ha vuelto como antes del inicio de la Segunda Gran Guerra Ninja. Sus recientes victorias no son casualidad. Su poderío militar se ha recuperado. El daimyo del viento se dio cuenta de lo mismo. En cuanto a los ninjas de Tsunagakure, ellos lo sabían perfectamente. A diferencia de los dos daimyo, ellos no mostraban signos de nerviosismo. Yura respondió con calma: es cierto que cerramos nuestra aldea para un entrenamiento especial hace unos 7 meses. Sin embargo, el propósito de este entrenamiento no tenía nada que ver con nuestro ataque. Está relacionado con otro incidente que nos hizo sufrir. Algunos ninjas de Konoha, así como los dos daimyo, estaban confundidos. Arisa explicó: hace unos 3 años, el país del viento sufrió mucho debido a las acciones de un determinado individuo o quizás un grupo de individuos. Mataron a docenas de nuestros ninjas e incitaron un motín en nuestras regiones occidentales. También hirió a nuestro Jinchuriki y le hizo perder el control, matando a más de nuestros ninjas. Tuvimos que desplegar a casi 2000 ninjas en esa región durante más de 2 años para sofocar los disturbios y aclarar los malentendidos de nuestros ciudadanos. Ese incidente hizo que nuestro consejo se diera cuenta de que nuestros ninjas tenían carencias en varios aspectos, por lo que se inició el entrenamiento especial. Mientras Arisa hablaba, Yura miró a Fujin. Quería ver cómo reaccionaría Fujin ante esta noticia. Sin embargo, no hubo ningún cambio en la expresión de Fujin. Era casi como si no tuviera nada que ver con el incidente. Yura pensó: ¡ay, esto es problemático! No solo es ridículamente fuerte, sino que también es lo suficientemente desvergonzado como para mentir con una cara seria y puede mantener una cara de póker perfecta. Eso lo convierte en una amenaza aún mayor. De repente, Hiromasa se rió entre dientes y preguntó: ¿comenzaste el entrenamiento especial más de 2 años después de que ocurrió el incidente? Tsume sonrió y se burló: ¿por qué no esperaste un par de siglos? Estoy seguro de que eso te habría dado el mejor resultado. Yura respondió: es porque tuvimos que mantener a la mayoría de nuestros ninjas desplegados debido a ese incidente.
Solo pudimos comenzar a entrenar una vez que estuvimos en paz. Puedes preguntarle al señor Daimyo. Él sabe lo terribles que fueron las circunstancias para nosotros. Todos miraron al Daimyo del viento, quien asintió y estuvo de acuerdo con lo que dijo Yura. No hace falta decir que esa no fue una razón para que los ninjas de Konoha bajaran la presión. Koharu dijo, ¿no pudiste entrenar a los ninjas cuando estaban en las regiones occidentales y solo tenían que vigilar a los civiles? Qué conveniente que el supuesto entrenamiento especial comenzara justo antes de que nos atacaras. Arisa respondió, estoy de acuerdo en que suena conveniente. Desafortunadamente, esa es la realidad. Considerando lo fuerte que es Orochimaru y cuántos subordinados tiene, tal vez él fue quien estuvo detrás de ese incidente y previó los eventos que ocurrirían para asegurarse de que sospecharas de nosotros y nos declararas la guerra. Hizo una pequeña pausa antes de mirar a Tsume. Tienes razón, Tsunagakure está debilitado en este momento. Estamos incluso más débiles ahora que después de nuestra derrota en la Tierra de los Ríos en la Segunda Gran Guerra Ninja. Quizás la guerra en el desierto no vaya como en ese entonces. Sin embargo, si pasas por alto las acciones de tus ninjas rebeldes y nos atacas, Tsunagakure luchará hasta el último ninja. Incluso si nos aniquilan, Konoha pagaría un precio doloroso. Las palabras de Arisa demostraron la determinación de Tsunagakure. Tal como los ancianos y los líderes del clan advirtieron a Fujin, Tsunagakure no era Kusagakure. Si se veían obligados, estaban dispuestos a ir a la guerra incluso a riesgo de ser aniquilados. Fujin pensó, no está mal, vinieron muy preparados. No importa qué argumento usemos, tienen una explicación para cada punto que planteamos. Deben haberse estado preparando para esto desde que su ataque fracasó miserablemente. Por lo tanto, no hay forma de tomarlos por sorpresa como pude hacer en Kusagakure. Amenazar con la muerte tampoco será útil ya que estos tipos ya parecen preparados para morir. Bueno, no es como si yo estuviera liderando las negociaciones. Déjame ver cómo lo manejan estos viejos delincuentes. El lado de Konoha ignoró el comentario de Arisa de luchar hasta el último hombre. Sabían que Tsunagakure no quería la guerra y solo amenazando con la guerra podrían tener una idea de los límites de Tsunagakure y obtener lo mejor para Konoha. Durante varias horas, ambos bandos discutieron. Konoha intentó culpar a Tsunagakure, pero Tsunagakure siguió desviando la culpa hacia Orochimaru. Incluso culparon a Konoha por no eliminar a Orochimaru y dejar que se convirtiera en un ninja rebelde. Así, la sala se fue calentando cada vez más y finalmente llegó un punto en el que Konoha, liderada por los dos ancianos, amenazaba con declarar una guerra abierta. Mientras tanto, el equipo de Tsunagakure se encontraba entre la espada y la pared. Si continuaban discutiendo al mismo ritmo, podrían llevar a su aldea a una guerra devastadora. Por otro lado, si retrocedían, aunque fuera un poco, su aldea tendría que pagar un precio doloroso. Yura y Arisa se miraron, preguntándose si debían apostar a que Konoha no querría una guerra total o jugar a lo seguro. Afortunadamente para ellos, el Daimyo del viento intervino a tiempo. Si me lo permite, las miradas agresivas se dirigieron hacia él, lo que lo presionó mucho. Afortunadamente, ya estaba acostumbrado. Dijo, parece que estamos atrapados en un punto muerto. Si bien no hay duda de que Tsunagakure comparte la culpa por asaltar Konoha, no se puede probar que Tsunagakure no fue manipulada por Orochimaru. Por supuesto, no pueden probar que el cuarto Kazekage fue manipulado por Orochimaru porque tal cosa es imposible de probar y no hay forma de que puedan proporcionar ninguna prueba. Fujin dijo, ya lo vemos. ¿Qué propones? El Daimyo del viento respondió, no quiero ver a los dos países yendo a la guerra una vez más. Independientemente de quien gane, ambos lados sufrirán. Al final, los únicos que ganarán serán nuestros enemigos. Después de nuestra guerra, Kumogakure podría lanzar un asalto al país del fuego mientras Iwagakure devora lo que queda del país del viento antes de volver su mirada hacia Konoha. Sería el comienzo de la cuarta gran guerra ninja y hemos visto que nadie gana en este tipo de guerras. Al final de una gran guerra, solo podemos ver quién es el mayor perdedor y quién perdió menos. Por lo tanto, propongo un compromiso para que las conversaciones puedan continuar. Sus palabras atrajeron la atención de ambos bandos, que prestaron mucha atención a sus próximas palabras, ya que podían determinar cómo progresarían las conversaciones. Casi todos los ninjas de ambos bandos esperaban que él ofreciera un compromiso sensato. El Daimyo del viento habló lentamente. Dado que Konoha no puede probar que el cuarto Kazekage no estaba controlado por Orochimaru y Tsunagakure no puede probar que sí lo estaba, propongo que avancemos bajo el supuesto de que el cuarto Kazekage de hecho estaba controlado por Orochimaru. A cambio, Tsunagakure aceptará la responsabilidad de sus acciones. Aceptarán la culpa por lanzar un asalto a Konoha incluso si el cuarto Kazekage estuviera controlado. En los rostros de los ninjas de ambos bandos aparecieron expresiones pensativas.
Las palabras iniciales del Daimyo del Viento complacieron a los ninjas de Tsunagakure y disgustaron a los de Konoha. Sin embargo, sus últimas palabras nivelaron el campo de batalla. Ambos bandos calcularon rápidamente los pros y los contras del compromiso propuesto. Un par de minutos después, Fujin pensó, esto es bastante ingenioso. Supongo que es lo que se espera de un daimyo, un humano común y corriente que trata con ninjas peligrosos a diario. Al aceptar que Rasa estaba bajo el control de Orochimaru, Konoha pierde su mayor excusa para iniciar una guerra. Alivia su mayor preocupación y le da un respiro a Tsunagakure en las negociaciones. Sin embargo, al obligar a Tsunagakure a aceptar la responsabilidad, tendrán que pagar un precio doloroso para calmar la ira de Konoha y reparar lentamente los lazos entre las dos aldeas. También le permite a Konoha establecer términos para garantizar que un ataque así no vuelva a ocurrir. Por supuesto, cualquier condición será poco fiable y todo dependerá en última instancia de las acciones del próximo Kazekage. Sin embargo, si Gaara se convierte en el próximo Kazekage como en la historia original, eso no es realmente un problema. De repente, un ninja de Tsunagakure habló en voz alta. Esto es una tontería. ¿Por qué deberíamos aceptar la responsabilidad cuando no es culpa nuestra? Somos las verdaderas víctimas aquí. Inmediatamente, un ninja de Konoha resopló. De hecho, esto es una tontería. ¿Quién creería que nadie en Tsunagakure puede saber si su Kage fue controlado o no? Deberías disolver tu aldea si eres tan débil. Anciano Omura, no creo que debamos aceptar una propuesta tan injusta. Mientras los miembros del consejo de ambos bandos permanecieron en silencio, los demás ninjas inmediatamente desestimaron la propuesta del Daimyo del Viento y continuaron culpando al otro bando. Irónicamente, todo fue una actuación. En verdad, a ambas partes les gustó la propuesta del Daimyo del Viento porque evitaría el resultado que más no querían. Sin embargo, no podían aceptarla de buena gana. Si los ninjas de Tsunagakure lo aceptaban rápidamente, demostrarían lo débiles que eran ante Konoha y podrían tentar a Konoha a atacarlos. Aunque Arisa afirmó que lucharían hasta el último ninja, no era un futuro que quisieran experimentar. Por otro lado, los ninjas de Konoha tampoco podían aceptarlo rápidamente, ya que demostraría su falta de voluntad para ir a la guerra y socavaría la mayor ventaja que poseían para ejercer presión sobre Tsunagakure. Cuando las cosas empezaron a ponerse feas, los líderes de ambos lados finalmente intervinieron para aliviar las tensiones y aceptaron el compromiso propuesto por el Daimyo del Viento. Cuando la calma regresó a la habitación, Yura preguntó, ¿cuáles son las demandas de Konoha para poner fin a este asunto? Omura y Koharu enumeraron con calma todas sus demandas una por una. Cada palabra que decían hacía que la expresión de los ninjas de Tsunagakure se volviera cada vez más sombría. Cuando los ancianos de Konoha terminaron de enumerar sus demandas, el campamento de Tsunagakure estaba hirviendo de rabia. Apenas se controlaron para no arremeter sabiendo que eso solo les haría daño. Apretando los puños, Yura murmuró enojado. ¿Esto es una broma? Omura respondió, me temo que no. Arisa exclamó, esto no es razonable. Si aceptamos estas demandas, no seríamos diferentes de un estado vasallo. Puede que estemos debilitados en este momento, pero no olvides que seguimos siendo una de las 5 grandes aldeas. Hay un límite a lo lejos que puedes presionarnos. Koharu respondió con calma, nuestras demandas no tienen nada que ver con lo fuerte o débil que seas o cuál es tu estatus. Se trata de que aceptes la responsabilidad de tus acciones. Si ni siquiera puedes aceptarla, demostraría que no eres serio en cuanto a negociar con nosotros. ¿Por qué deberíamos confiar en que Tsunagakure quiere arreglar los lazos con nosotros en lugar de buscar otra oportunidad para apuñalarnos por la espalda? Si bien el punto de vista de Koharu era razonable, las exigencias de Konoha en verdad no lo eran. Para conseguir lo que realmente querían, comenzaron con las condiciones más duras posibles. No hace falta decir que eran muy conscientes de que Tsunagakure no lo aceptaría. Por lo tanto, la sala se calentó de nuevo mientras ambas partes discutían apasionadamente. Esta vez, ninguno de los daimyo intervino. Las conversaciones continuaron durante otra hora sin que ninguna de las partes llegara a un consenso, lo que puso fin a la primera ronda de conversaciones. Durante la semana siguiente, las dos partes hablaron 2 veces más con un intervalo de 3 días entre cada conversación para prepararse y comunicarse con sus respectivas aldeas. Si bien no llegaron a un consenso, Konoha flexibilizó algunas demandas mientras que los ninjas de Tsunagakure aceptaron en su corazón que tendrían que aceptar algunas condiciones duras para evitar una guerra. Mientras Tsunagakure y Konoha continuaban sus negociaciones, las conversaciones secretas entre Tsunagakure, Iwagakure y Kumogakure continuaban en segundo plano. Debido a las habilidades del clan Yamanaka, ni Yura ni Arisa fueron informados sobre estos planes.
Tsunagakure los vio como un respaldo en caso de que las conversaciones con Konoha no salieran bien. A diferencia de Tsunagakure, Kumogakure se tomaba estas conversaciones con más seriedad. Para Ai, una guerra sería una forma de acabar con los problemas internos de Kumogakure y, al mismo tiempo, acabar con las termitas de su aldea. Aún así, no se descontroló. Si bien no había nadie lo suficientemente fuerte como para reemplazarlo como Raikage, comprendió que el sentimiento público estaba en su contra y que sus acciones serían analizadas por todos. Además, Konoha no era su único enemigo. Kumogakure seguía en alerta máxima en caso de que Akuro volviera a visitar su aldea. En términos de odio, Kumogakure odiaba a Akuro infinitamente más que a Konoha. Después de todo, las acciones de Konoha se llevaban a cabo en la oscuridad y no había pruebas de que estuvieran involucrados. La gente de Kumogakure culpaba a su Raikage más que a Konoha por los ninjas desaparecidos. Por el contrario, Akuro masacró a sus ninjas y humilló a su aldea abiertamente. Después de una cuidadosa consideración y un par de rondas de conversaciones, Kumogakure envió su propuesta a Iwagakure, al igual que Tsunagakure. Sentado en su oficina, Onoki examinó las dos propuestas mientras analizaba todas las posibilidades. Kitsuchi murmuró: «Esto es increíble. Hace un mes, nunca hubiera imaginado que Tsunagakure y Kumogakure querrían aliarse con nosotros y lanzar una guerra total contra Konoha». Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Por otra parte, supongo que esto era inevitable considerando la rápida recuperación de Konoha y sus acciones cada vez más audaces. Aún así, no pensé que sucedería tan rápido y que el Raikage se tragaría su orgullo y pediría nuestra ayuda. Roshi dijo: «No creo que tenga otra opción. Pensar que otros 200 ninjas de Kumogakure desaparecerían. Solo puedo imaginar la presión que tiene. No es de extrañar que quiera una guerra para distraer a los ciudadanos de Kumogakure». Aún así, volvió su mirada hacia Onoki y continuó: «Una guerra así será muy arriesgada. Con 4 grandes aldeas ninja luchando, comenzaremos la cuarta gran guerra ninja. Aunque Kirigakure no estaría involucrada, ya están en guerra. ¿Qué piensas, anciano? ¿Crees que este es el momento adecuado para comenzar la próxima gran guerra ninja?» Onoki volvió a dejar la propuesta sobre su escritorio y dijo: «Quizás sí, quizás no. Si ahora empieza una guerra, será una guerra bastante singular, en la que 2 pueblos no estarán preparados para la guerra. Podría ser la primera guerra en la que caiga un gran pueblo». Roshi y Kitsuchi vieron que la mirada de Onoki se posaba en la propuesta de Tsunagakure mientras hablaba. No hace falta decir que Tsunagakure era la aldea más vulnerable en ese momento. Kirigakure estaba envuelta en una guerra civil total, mientras que Kumogakure tenía su cuota de problemas. Ninguna de las aldeas estaba en condiciones de iniciar una guerra contra Konoha. En tal situación, si Iwagakure y Konoha unieran fuerzas y atacaran a Tsunagakure tendría dificultades para sobrevivir a la guerra sin que nadie obligara a Konoha e Iwagakure a dividir sus fuerzas. Irónicamente, en lugar de unir fuerzas contra Konoha, la opción más tentadora para Onoki era unir fuerzas con Konoha y borrar a Tsunagakure del mapa. Elegiría reprimir su tentación y unir fuerzas con Kumogakure y Tsunagakure para detener el ascenso de Konoha. ¿Caería en su tentación y haría lo contrario y eliminaría a Tsunagakure? ¿O no haría ninguna de las dos cosas y se quedaría de brazos cruzados como era conocido? Roshi y Kitsuchi esperaban ansiosamente la decisión de su líder. Onoki sintió las miradas curiosas de Roshi y Kitsuchi y sacudió la cabeza. Dijo: «Estás analizando demasiado estas propuestas. Una alianza entre 3 naciones no puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. No a menos que Konoha declare la guerra contra una de las aldeas y nos dé la oportunidad de atacar. Sin embargo, son demasiado inteligentes para correr ese riesgo». Además, las 2 propuestas en su escritorio se convirtieron en polvo cuando Onoki preguntó enojado: «¿Quiénes se creen que son estos mocosos?», pidiendo a Iwagakure que sea la vanguardia y el peso del contraataque de Konoha mientras ellos cosechan las recompensas. Incluso podrían quedarse fuera de la guerra una vez que ataquemos Konoha y simplemente vernos a los 2 debilitarnos. No me he vuelto senil para confiar en estas serpientes como lo hizo ese tonto de Rasa». Roshi y Kitsuchi se miraron mientras pensaban. Como se esperaba, aunque las propuestas de Kumogakure y Tsunagakure eran buenas, había un gran defecto que incluso ellos entendían. Las 3 aldeas no confiaban entre sí. Por lo tanto, nadie quería ser el que iniciara la guerra. Después de todo, si atacaban a Konoha y las otras 2 aldeas incumplían su acuerdo, Konoha los derrotaría de manera extremadamente severa. Era un riesgo demasiado grande. El único lo suficientemente valiente como para correr ese riesgo fue Ai. Desafortunadamente, Hiruzen había conspirado contra él justo antes de que Tsunagakure y Orochimaru atacaran Konoha.
Las acciones de Fujin en la oscuridad no solo dieron un duro golpe al poderío militar de Kumogakure, sino que también significaron que Ai nunca tendría el apoyo político para comenzar una nueva guerra antes de reclutar a varios cientos de nuevos ninjas de élite. Entonces, Kumogakure no estaba en condiciones de iniciar una nueva guerra. Tsunagakure estaba en una posición aún peor. Si bien tenían cierta confianza en participar en una guerra de guerrillas en el desierto, necesitarían enviar sus fuerzas a las llanuras del país de los ríos para declarar la guerra a Konoha. Si enviaban un pequeño ejército, había una gran posibilidad de que Konoha los aniquilara incluso antes de que Iwagakure y Kumogakure pudieran unirse a la guerra. Sin embargo, si enviaban a la mayoría de sus ninjas y eran traicionados una vez más por sus nuevos aliados, Konoha podría asestar un golpe masivo a sus fuerzas principales, posiblemente aniquilando a más de la mitad, si no a casi todos sus ninjas. Tsunagakure simplemente dejaría de existir y se disolvería en ese caso. No se atrevieron a arriesgarse. El único que estaba en condiciones de iniciar una guerra era Onoki. También tenía una buena razón considerando la reciente humillación que sufrió en la frontera con el país de la hierba. Por lo tanto, tanto Tsunagakure como Kumogakure insistieron en que Iwagakure debería ser quien iniciara la guerra y se unirían de inmediato. Desafortunadamente, no había forma de saber si otras aldeas habían iniciado una guerra o no de inmediato. Si bien existían algunos medios de comunicación, como los dispositivos de comunicación por transmisión de chakra, no se podía confiar en ellos. Por lo tanto, Onoki no tenía ningún deseo de aceptar tal propuesta. Kitsuchi preguntó, ¿qué deberíamos decir entonces? Onoki respondió, envíales una carta y diles que uno de ellos tendrá que liderar la guerra. Iwagakure se unirá inmediatamente después. A diferencia de ellos, tendremos que enfrentarnos también a Kusagakure y Takigakure. Aunque no son grandes aldeas, siguen siendo bastante fuertes. No nos arriesgaremos a enfrentarnos a 3 enemigos al mismo tiempo nosotros solos. Esto no es negociable. Kitsuchi asintió. Estaba a punto de irse cuando Onoki le ordenó, también estén atentos a las negociaciones entre Konoha y Tsunagakure. Si fracasan, podemos tener una buena oportunidad. Recordando la mirada anterior de Onoki, Kitsuchi sonrió y dijo, lo haré. En la capital del fuego, los ancianos de Konoha convocaron una reunión interna de los miembros del consejo la noche antes de que se suponía que se llevaría a cabo la 4ª ronda de conversaciones. Koharu colocó un pergamino sobre la mesa y dijo, hemos recibido un mensaje de Shikaku. Ha confirmado que Tsunagakure, Iwagakure y Kumogakure están en conversaciones. Quieren crear una alianza contra nosotros. Omura dijo, teniendo en cuenta sus hostilidades pasadas, es poco probable que se produzca una alianza adecuada entre los 3. Sin embargo, es un gran riesgo. Si lo improbable sucede, estaremos en una situación difícil. Tenemos que terminar las conversaciones rápidamente. Al ritmo actual, necesitaremos 4 o 5 rondas más antes de llegar a un acuerdo. Tenemos que acelerarlo a 1 o 2 rondas para que Iwagakure y Kumogakure sospechen de Tsunagakure. Tsume preguntó, ¿por qué apresurarían las negociaciones en ese caso? Su consejo ya debe haberles informado al respecto. No es de extrañar que se resistieran tanto a nuestras demandas. Inoichi dijo, dudo que su consejo les haya dicho algo sobre esto. No se arriesgarán a dejar que esa información caiga en nuestras manos. Sin embargo, podrían actuar indirectamente pidiéndoles que ralenticen las negociaciones o que no acepten nuestras demandas. Omura y Koharu asintieron. Fujin murmuró, si ese es el caso, entonces no tienen muchas razones para concluir las negociaciones en 1 o 2 rondas. La única forma de lograrlo es si hacemos concesiones significativas y les ofrecemos un trato al que no puedan resistirse. Omura respondió, sí, esa es la única manera. Al ver la insatisfacción de Fujin, Hiromasa suspiró y murmuró, siempre pasa así. Para mantener la paz, Konoha tiene que dar un paso atrás casi siempre. Además, nuestra ubicación geográfica nos hace vulnerables a ataques por todos lados. Si tratamos de destruir una de las otras grandes aldeas, todas las demás se unirían contra nosotros por temor a que les llegue el turno. Fujin respondió, es cierto, pero eso no significa que debamos ceder tan rápido. Simplemente nos hace parecer fáciles de intimidar. Esta vez fueron Tsunagakure y el Kazekage, la próxima vez el Raikage podría intentar asaltar nuestra aldea sabiendo que no tomaremos represalias. Fujin miró a Omura y Koharu y dijo, ya es suficiente con el cambio de roles. Yo asumiré el papel del agresor mientras ustedes pueden contenerme cuando me exceda. Si tenemos que terminar las negociaciones en 2 rondas, déjenme darles un sentido de urgencia. Tsume miró a Fujin y pensó, así que finalmente tuvo suficiente. Jeje, esto debería ser divertido. Quiero ver qué hizo que Kusagakure aceptara un trato tan desfavorable.
Omura respondió torpemente. ¿Los has visto, Fujin? Debes saber que están preparados para morir. No puedes amenazarlos como lo hiciste en Kusagakure. Tsume sonrió y respondió. ¿Por qué tenemos que amenazarlos con sus vidas? Aunque están dispuestos a morir, cada uno de ellos tendrá a alguien a quien no quiere ver muerto o torturado. Aunque estarán en Sunagakure y enviar a nuestros ninjas allí será arriesgado, no necesitamos hacerlo. Solo necesitamos convencer a su equipo de negociación de que lo haremos. Hiromasa negó con la cabeza y refutó. Un acuerdo así no se mantendrá. Su consejo lo romperá una vez que regresen a Sunagakure. Amenazar está bien, pero no podemos amenazar de una manera tan desagradable. Además, nuestra reputación se desplomará una vez que se difunda la noticia. También arruinará nuestra relación con el Daimyo del Viento. Fujin dijo. Está bien, pero aún así me gustaría intentarlo. Fujin no se molestó en dar explicaciones ni exponer sus ideas, lo que puso a los demás en una posición incómoda. Por un lado, darle carta blanca a Fujin era arriesgado y podría hacer descarrilar las conversaciones por completo. Por otro lado, no podían simplemente decir que no, considerando lo que había hecho en los últimos meses. Finalmente, Omura decidió. Bueno, la razón por la que estamos en tan buena posición se debe a su actuación durante el asalto y a cómo destruyó Otogakure. Incluso si desperdicia la negociación, no será un gran problema para la aldea, ya que simplemente tendremos que hacer algunos compromisos más. También será una buena lección para él. Por supuesto, si logra otro milagro como el que hizo en Kusagakure, entonces el beneficio para la aldea será infinito. Él asintió y dijo, está bien. Hiruzen quería verte liderar nuestras negociaciones en el futuro de todos modos. Sin embargo, no creo que te haya visto negociando contra Sunagakure tan pronto. Asume el papel de agresor, pero ten cuidado. Fujin asintió. Otros tenían ideas similares a las de Omura y no se opusieron a su decisión. El grupo discutió su estrategia de negociación para el futuro y las demandas en las que podrían comprometerse si fuera necesario. Una vez que todo estuvo finalizado, los ancianos se reunieron con otros miembros del equipo de negociación y les informaron de lo mismo. A la mañana siguiente, ambas partes se reunieron nuevamente para iniciar la cuarta ronda de negociaciones, una ronda que terminaría de manera extraña. Las dos partes comenzaron sus negociaciones tal como lo habían hecho anteriormente. Como Konoha predijo, Sunagakure se mostró más resistente a sus demandas y ralentizó las conversaciones. Cuando Omura y Koharu aflojaron la presión, el lado de Sunagakure ganó más confianza y lentamente comenzó a probar dónde estaban los verdaderos límites de Konoha. Arisa observó. Algo es diferente. Parecen mucho más pacientes y perseverantes hoy. Sus ancianos también se han apaciguado. No es de extrañar que el consejo nos haya pedido que frenemos las conversaciones. Debe haber sucedido algo desventajoso para Konoha. No sé qué es, pero es el mejor momento para comprobar sus resultados. En realidad, los ninjas de Konoha también estaban desconcertados. Si bien planeaban dejar de presionar, no planeaban hacerlo de repente hasta ese punto. Era solo que Fujin había pedido el papel del agresor, lo que hizo que los demás anticiparan el caos que crearía y se relajaran aún más como medida de precaución. Sin embargo, Fujin no cumplió con la función que le había pedido. Mientras ambas partes discutían, Fujin no pronunció una sola palabra. Pasaron los minutos y pronto se convirtieron en horas, pero Fujin ni siquiera movió los labios. En cambio, hizo una sola cosa. Miró fijamente. Durante 2 horas, sus ojos se quedaron fijos en los ninjas de Sunagakure. Si bien al principio no les molestó su mirada, casi todos los ninjas de Sunagakure se asustaron después de que uno de los ninjas más fuertes del mundo los mirara constantemente durante 2 horas. Incluso si estaban preparados para la muerte, nadie quería permanecer al borde de la muerte durante horas. Era una tortura. Aún así, hicieron todo lo posible para que su mirada no afectara las negociaciones. Mientras continuaban las discusiones, Yura dijo, esto es inaceptable para Sunagakure. No podemos permitir que Konoha interfiera en la elección de nuestro Kazekage. Eso sería una interferencia demasiado grande en nuestros asuntos internos. Ningún ninja de Sunagakure soportaría tal humillación. Para asegurarse de que el próximo Kazekage no cometiera errores como el de Rasa, Konoha quería tener poder de veto en el nombramiento del quinto Kazekage. Si bien no lo nombrarían, querían tener voz y voto en cuanto a si el elegido por Sunagakure debería convertirse en el Kazekage. Al ver lo comprometedor que era Konoha durante la cuarta ronda, Yura aprovechó la oportunidad para plantear este punto. Sin embargo, antes de que los demás pudieran responder, escucharon. Me temo que debemos insistir. Las miradas de todos se dirigieron a Fujin, que había hablado por primera vez. Yura frunció el ceño y respondió. Solo porque, Fujin lo interrumpió y dijo con calma. Este punto no es negociable.
Ustedes pueden ser lo suficientemente suicidas como para elegir a otro tipo incompetente, pero Konoha ya ha tenido suficiente de las puñaladas por la espalda de Tsunagakure. Aunque Fujin estaba tranquilo y su declaración no era demasiado escandalosa, una palabra en su declaración sí lo era. Ni los ninjas de Konoha ni los ninjas de Tsunagakure podían creer que Fujin lo usara. Los dos daimyo también estaban incrédulos y miraron a Fujin en estado de shock. Tsume sonrió y pensó, es alguien especial. Decir eso abiertamente, ¿quiere arruinar las negociaciones? No, no es miope. ¿Qué está planeando? Al mismo tiempo, Omura pensó con incredulidad. ¿Llamó a los Kazekages incompetentes? Aunque estoy de acuerdo con su evaluación, no es algo que se diga abiertamente, especialmente cuando queremos llegar a un acuerdo. Hiromasa, Inoichi y los demás del equipo de Konoha hicieron todo lo posible por ocultar su sorpresa y miraron a Fujin. Tenían curiosidad por saber cuál era su plan. Por otro lado, a los ninjas de Tsunagakure no les importaba cuál era el plan de Fujin. Fujin acababa de insultar a su líder. Uno de sus ninjas maldijo, bastardo. Otro se levantó y gritó, imbécil. ¿Te atreves a llamar a nuestros Kazekages Incorporated? Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta mientras los ojos de Fujin se centraban únicamente en él. La descarga de adrenalina que sintió hace un momento se secó al instante. Al darse cuenta de la amenaza que sentía, Arisa intervino. Suzuki Fujin, quiero recordarte que no retrocedimos, sin un atisbo de cortesía. Fujin también la interrumpió. Resopló y dijo, por supuesto que son incompetentes. Tu tercer Kazekage desapareció en tiempos de paz. ¿Quién sabe en qué zanja cayó y murió? En lugar de estabilizar la situación y encontrar la verdad del asunto, el recién nombrado cuarto Kazekage decidió atacar Konoha para asegurar su posición como cuarto Kazekage y comenzó la tercera gran guerra ninja. En lugar de aprender de las humillantes pérdidas en esa guerra, decidió atacar Konoha sin ninguna provocación. Aún más patético, Orochimaru lo mata y se convierte en su marioneta. Si no hubiéramos llevado a Orochimaru al límite, su muerte habría seguido siendo un misterio para Tsunagakure, al igual que su tercer Kazekage. Si Tsunagakure tuviera la inteligencia para seleccionar a un Kage cuerdo y competente, no tendríamos que plantear esta exigencia. Desafortunadamente, ustedes han demostrado ser incapaces de hacerlo. Considerando que consideran competentes a tales individuos, no me sorprende. La respuesta sin filtros y despiadada de Fujin dejó a todos con la boca abierta. Ninguno de ellos imaginó que Fujin haría un análisis del desempeño de los antiguos Kazekages. Si bien Konoha tenía la demanda, su único objetivo era asegurarse de que el nuevo Kazekage no atacara a Konoha como Rasa. No les importaba si él o ella era competente o incompetente. Por otro lado, los ninjas de Tsunagakure se preguntaban cómo debían responder. Después de todo, las palabras de Fujin contenían algo de verdad, aunque no eran del todo ciertas. Aparte de cómo desapareció, el tercer Kazekage había liderado muy bien a Tsunagakure. Del mismo modo, Rasa había hecho un trabajo decente entre las dos guerras que comenzó a pesar de la difícil situación de Tsunagakure. Desafortunadamente, esos tres fracasos costaron pérdidas masivas a Tsunagakure, compensando cualquier buen trabajo que habían hecho, especialmente en el caso de Rasa, quien también mató al único otro ninja de rango S en Tsunagakure de su generación y crió a un Jinchuriki muy inestable. Los ninjas de Tsunagakure también se dieron cuenta de esto. Sin embargo, no podían dejar de defender a sus antiguos líderes. Arisa respondió, depende de nosotros decidir si nuestro Kazekage hace un buen trabajo o no. No es asunto de Konoha. Fujin respondió con indiferencia, es cuando nos atacan sin ningún motivo después de que los matan. Yura preguntó inmediatamente, ¿realmente no hubo ninguna razón? ¿Puedes demostrar que Konoha no estuvo detrás del asesinato del señor tercero? ¿Quieres decir que Konoha no tuvo nada que ver con los problemas que enfrentamos en Occidente? Una fría sonrisa apareció en el rostro de Fujin, preocupando a los ninjas de Konoha y Tsunagakure. Dijo, deberías haber dicho esto desde el principio. No importa qué problemas enfrente Tsunagakure, culparás a Konoha sin tener ni una pizca de evidencia. Incluso si se debe a pura incompetencia o a un asunto interno, simplemente culparás a Konoha y encontrarás una excusa para atacarnos. Las acciones del cuarto Kazekage ahora tienen sentido, jejeje. Koharu miró preocupada a Fujin mientras se preguntaba, ¿cómo se supone que lo vamos a controlar cuando llega a este extremo? Lo sabía. Fue una mala idea darle este papel. Este chico no entiende de límites. Hiromasa y Omura tenían pensamientos similares. De hecho, Omura estaba preocupada de que Fujin pudiera asesinar al equipo de Tsunagakure en esa misma habitación. El único que se divirtió fue Tsume, quien pensó, no es de extrañar que Shikaku nos haya pedido que intercambiáramos los papeles.
Si hubiera jugado el papel de agresor desde el principio, Tsunagakure y Konoha ya se habrían encontrado en el campo de batalla. Aún así, esto es sorprendente. Debería comprender las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo puede recuperarse de esta situación? ¿O quiere forzar una guerra entre nuestras dos aldeas y repetir sus logros en la tierra del arroz? Arisa miró a Yura con cierta irritación en su mirada. Sus palabras dieron a Konoha una razón para volverse agresiva una vez más. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Ella dijo, una vez más, la pobre señora fue interrumpida por Fujin, quien se levantó y dijo, es inútil. Solo hay una parte negociando de buena fe. Con la forma en que actúas, negociaríamos durante años sin llegar a un consenso. La cuarta ronda de conversaciones termina ahora. Sin esperar la respuesta de nadie, se dio la vuelta y salió de la habitación. El movimiento fue tan impredecible que todos los demás se quedaron sentados estupefactos en la habitación. Los ninjas de Konoha, los ninjas de Tsunagakure y los dos daimyos se miraron entre sí con torpeza, preguntándose por un momento qué deberían hacer. Hiromasa fue el primero en recuperarse. Se levantó y siguió a Fujin, y los demás ninjas de Konoha hicieron lo mismo. Yura y Arisa se miraron y se preguntaron, ¿qué diablos pasó? ¿Qué demonios fue eso? Primero, de repente se ablandaron y empezaron a ceder en casi todo. Justo cuando las conversaciones iban bien, ese bastardo simplemente explotó y lo destrozó todo. ¿A qué maldito juego estaban jugando? Un ninja de Suna dejó salir sus frustraciones después de que regresaron a su hotel. No hace falta decir que todo el equipo de Tsunagakure estaba confundido. Los eventos en su reunión no solo eran inusuales, sino completamente extraños. Nadie había visto antes que las conversaciones cambiaran de rumbo de manera tan abrupta y salvaje. No podían entender cuál era el plan de Konoha. Después de discutirlo un poco, un viejo Jounin dijo, en realidad, estaba observando las reacciones de los ninjas de Konoha cuando Fujin tuvo su arrebato. Ellos también fueron tomados por sorpresa por sus acciones. Y no creo que ninguno de ellos estuviera actuando. Creo que algo pasó, lo que hizo que Konoha suavizara su postura para llegar a un acuerdo con nosotros rápidamente. Sin embargo, Fujin puede que no haya quedado satisfecho con el cambio repentino y haya perdido la calma debido a los constantes compromisos que estaban haciendo. Considerando cómo nos miraba antes de ponerse furioso, estoy aún más seguro de que este es el caso. Arisa sacudió la cabeza y dijo, no lo subestimes. No es solo un bruto. Si realmente él fue el que causó nuestros problemas en Occidente, entonces es tan bueno planeando como peleando. Sus acciones, aunque extrañas, deben tener un propósito. Un propósito que sería muy desventajoso para nosotros. Yura suspiró y murmuró, sí. No pensé que usaría mis palabras de esa manera, Arisa dijo, aunque no hay duda de que Konoha estuvo involucrada, no tenemos ninguna prueba. Intentar usarlo en las negociaciones solo nos perjudicará. No lo mencionemos de ahora en adelante. Todos asintieron. El viejo Jounin habló una vez más. En realidad, hubo otra cosa extraña. ¿Recuerdas cómo se refirió el matador de la arena a la muerte de Lord Tyr? Sus palabras hicieron que todos pensaran. En cuestión de segundos, todos abrieron los ojos. Otro ninja de Suna preguntó, ¿quieres decir que él sabe lo que le pasó al señor tercero? El viejo Jounin respondió, eso podría ser el caso. De lo contrario, ¿por qué lo mencionaría repetidamente? Por supuesto, también puede ser un movimiento para distraernos ya que suponemos que Konoha estaba detrás de ese incidente. Podría estar tratando de desviar nuestro odio hacia otra gran aldea. Mientras los ninjas de Tsunagakure se preguntaban qué implicaban las acciones de Fujin, algunos de los ninjas de Konoha estaban absolutamente furiosos. Nadie tenía idea de cómo podrían seguir adelante las conversaciones. Los 5 miembros del consejo caminaron hacia la habitación de Fujin. Koharu dijo con descontento, sabía que era demasiado impulsivo. Por eso no quería que él liderara. Shikaku debe haberlo sabido también, por eso cambió nuestros roles. Omura no dijo nada, ya que fue él quien dejó que Fujin fuera el agresor. Sin embargo, Hiromasa respondió, no saquemos conclusiones tan apresuradas. Fujin no nos ha decepcionado hasta ahora. Debería tener una razón para actuar de esa manera. Koharu respondió, esperemos que así sea. Los 5 llegaron a su habitación. Para su sorpresa, la puerta se abrió incluso antes de que llamaran. Lo que los sorprendió fue que no fue Fujin quien abrió la puerta. En cambio, fue un grupo de camareros que se marcharon rápidamente mientras llevaban varios platos vacíos. Se inclinaron cortésmente al ver a los ancianos y líderes del clan de Konoha antes de irse rápidamente sin mirarlos 2 veces. Antes de que los ancianos y los líderes del clan pudieran entrar en la habitación de Fujin, llegó otro grupo de camareros con varios platos recién preparados.
Entraron corriendo a la habitación sin siquiera mirarlos. Sin excepción, los 5 tenían expresiones sombrías mientras se miraban entre sí sin palabras. Finalmente entraron en la sala y vieron a Fujin sentado frente a una mesa repleta de platos exquisitos y atiborrándose sin ninguna preocupación. Si alguien lo mirara, nunca adivinaría que acababa de destruir las conversaciones de paz entre dos grandes pueblos. Omura pensó, no pueden preparar una comida tan lujosa en un abrir y cerrar de ojos. Koharu se dio cuenta. Eso significa que debe haberlo pedido con antelación. Sin embargo, ¿cómo podía saber que las conversaciones terminarían en este momento exacto? ¿No me lo digas? Otros se dieron cuenta de lo mismo. Hiromasa dijo con calma, todos, váyanse ahora y cierren la puerta. Los camareros abandonaron la sala inmediatamente, dejando a Fujin solo con su comida y a 5 miembros del consejo molestos. Koharu preguntó con severidad, Fujin, ¿qué fue eso? Fujin tragó la comida, levantó una ceja y preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Para aliviar las tensiones, Omura intervino, ¿quiere preguntar por qué abandonaste la reunión y la terminaste prematuramente? Fujin, que se concentra en su comida, dijo, les había pedido a los cocineros que prepararan y entregaran mi comida en ese momento. Si hubiera esperado, se habría enfriado. Eso no estaría bien, ¿no? Aunque no sean ninjas, no deberíamos insultar su profesión de manera insensible. Sin siquiera mirar sus expresiones oscuras, Fujin volvió a sumergirse en su comida. Una marca de verificación apareció en la frente de Tsume mientras pensaba, definitivamente tiene algunos problemas. Suspiro, esperaba que volviéramos a tener un ninja de rango S normal como Minato. Sin embargo, es tan extraño como los Sannin. Hiromasa suspiró y dijo, Fujin, deja de bromear. Este asunto es serio. Fujin murmuró, bueno, no estaba bromeando. Pero está bien. ¿Por qué están tan preocupados los 5? La respuesta poco seria de Fujin enfureció a Koharu, quien lo regañó. ¿Cómo salvarás las negociaciones después de lo que hiciste? Fujin finalmente dejó de comer, giró la cabeza hacia ella y preguntó en un tono confuso, ¿no es ese tu trabajo? ¿Cómo puedo desempeñar el papel de agresor y mediador al mismo tiempo? Esos pobres tipos pueden volverse locos y suicidarse si hago eso. ¿Qué le informarás a Tsunagakure en ese caso? Los 5 miembros del consejo se quedaron sin palabras una vez más. Dejando a un lado la última parte, Fujin tenía razón técnicamente. No podía desempeñar ambos papeles. Sin embargo, fue Fujin quien se cagó en la cama. No pudieron limpiarlo después de lo mucho que Fujin arruinó las negociaciones. Fujin se llenó la boca de comida una vez más y dijo, además, no participaré en la próxima ronda. Así que, de todos modos, todo depende de ustedes. Incluso antes de que pudieran decidir qué hacer, Fujin les soltó otra información impactante. Inoichi preguntó, ¿cómo que no te unirás? Fujin respondió, ¿de qué sirve? Me quedé mirándolos durante más de 2 horas seguidas. Incluso algunos ninjas de rango S como Kitsutsu se habrían echado atrás. Sin embargo, estos bastardos realmente han renunciado a sus vidas. No les importa si los matan o torturan. No puedo intimidarlos dentro de la sala de reuniones, lo que hace que mi presencia sea bastante inútil. De todos modos, no tienes por qué preocuparte demasiado. Esperé hasta que los términos llegaran a un punto en el que fueran aceptables para el lado de Tsunagakure. Cuando negocies mañana, simplemente oblígalos a aceptar esos términos. No hay necesidad de hacer más concesiones. Después de todo, nosotros ganamos la guerra mientras ellos la perdieron. Las palabras de Fujin desconcertaron al grupo. Omura dijo, la próxima ronda se llevará a cabo dentro de 3 días, Fujin respondió, bueno, dije que les daría un sentido de urgencia, ¿no? Me iré de la ciudad cuando termine con esta comida. Hiromasa preguntó seriamente, ¿qué estás planeando? Unos minutos después, la habitación de Fujin quedó en silencio. Aparte del sonido de Fujin comiendo, no se oía ningún otro sonido, ya que todos los miembros restantes del consejo estaban sumidos en sus pensamientos. Hiromasa analizó, este plan podría funcionar. Sin embargo, es muy arriesgado. Apostaremos a que Tsunagakure no quiere una guerra bajo ninguna circunstancia. Pero, si nos equivocamos, Tsume miró a Fujin y pensó, escandaloso, es completamente escandaloso. Pensar que esas acciones extrañas fueron para poner en marcha este plan. No creo que ni siquiera Shikaku pudiera predecir este movimiento en particular a partir de esas acciones. Sin embargo, este es el tipo de movimiento que esperaría de Shikaku. La única pregunta es si Fujin consideró todas las posibilidades para verificar si sus planes podían salir mal o no, y Hiromasa analizó más a fondo. En realidad, incluso si nuestra apuesta es incorrecta, no será algo del todo malo. Nos mostrará hasta dónde está dispuesta a llegar Tsunagakure.
En el futuro, sabremos con certeza que no debemos confiar en Sunagakure. Inoichi y Omura parecían inseguros. Koharu dijo, no, este plan es demasiado arriesgado. Si falla, nos enfrentaremos a una guerra total con Sunagakure. Esto resultaría en que Sunagakure aceptaría todas las demandas de Iwagakure y Kumogakure y formaría una alianza de 3 naciones contra nosotros. Sin siquiera mirarla, Fujin respondió, me malinterpretas, anciano Koharu. Koharu frunció el ceño mientras Fujin continuaba, no le estaba pidiendo permiso a nadie. Aunque estoy negociando aquí, mi ejército aún no se ha disuelto. Como tal, sigo siendo el comandante en jefe. El único que puede darme órdenes es el Hokage o el Hokage en funciones. Si tienes algún problema, no dudes en hablarlo con Shikaku-san. Si tienes algún problema, no dudes en hablarlo con Shikaku-san, dijo Fujin con desdén. La expresión de Koharu se volvió fea. La expresión de Omura también se oscureció mientras los líderes del clan observaban con curiosidad. No era la primera vez que Fujin se enfrentaba a Koharu. Al contrario, lo había hecho cada vez que los ancianos intentaban ir en su contra. Hiromasa analizó. Como esperaba, definitivamente hay algunas hostilidades entre ellos más allá de lo que sucedió durante el incidente de Danzo. Aún así, Fujin es imprudente. Aunque no es esencial, necesitará el apoyo de los ancianos si quiere convertirse en el Hokage, Koharu respondió. Lo haré. Fujin, espero que sepas lo que estás haciendo. Incluso un pequeño error podría provocar la muerte de miles de nuestros ninjas, lo que sería fatal para nuestra aldea. Ella se dio la vuelta y se fue antes de que Fujin cuestionara más su autoridad. Los demás le dieron algunos consejos a Fujin antes de irse. Fujin terminó rápidamente su comida y pensó, es hora de irse antes de que ella realmente se comunique con Shikaku. Me pregunto cómo irá esa conversación. ¿Los callará o intentará convencerme? De cualquier manera, debería divertirse, jeje. Fujin salió de su habitación mientras aún pensaba. Dicho esto, necesito hablar con él una vez. Sin embargo, tendría que hacerlo sin que estos viejos me presionen. Independientemente de si está a favor o en contra, tendrá ideas para hacer que este plan sea aún más potente e infalible. Ahora que lo pienso, Hiruzen y Shikaku no lograron eliminar a los espías de Suna. Qué conveniente. De todos modos, debería hacer eso antes de irme. Después de una breve reunión con sus colegas, Hiromasa se retiró a su habitación y suspiró cansado. Estos jóvenes, están llenos de energía. Me pregunto cómo se desarrollarán las conversaciones. De repente, escuchó que alguien tocaba a la puerta. Se dio la vuelta y abrió la puerta, pero vio a Fujin parado afuera. Dijo sorprendido. No esperaba verte tan pronto, Fujin. Pensé que ya estarías en camino. ¿Pasa algo? El clon de Fujin asintió y respondió. Mi cuerpo principal se fue antes. Soy un clon de sombra. Vine aquí para darte esto. El clon de Fujin le entregó a Hiromasa un pergamino. Hiromasa lo abrió y preguntó, ¿qué es esto? El clon de Fujin respondió, un pequeño obsequio para la próxima ronda de negociaciones. Aprendí esto en la tierra del arroz. Si puedes usarlo para hacer que Sunagakure ceda más, no dudes en hacerlo. Si no, no hay necesidad de usarlo. Podríamos guardarlo para otro día. La respiración de Hiromasa se volvió más agitada y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al leer la información del pergamino. Respirando profundamente, murmuró. Pensar que el tercer Kazekage desapareció de esa manera, Sunagakure, qué pueblo tan jodido. Miró al clon de Fujin y dijo, gracias. Esto será de gran ayuda en las negociaciones. Lo utilizaré en el momento más crítico. El clon de Fujin sonrió y respondió, buena suerte, antes de dispersarse en una nube de humo. Hiromasa volvió a mirar el pergamino y pensó, está lleno de sorpresas. Pensar que tenía una carta así y no la usó a pesar de haber pasado por 4 rondas aburridas. Supongo que toda la ira que mostró antes también fue falsa. Es raro ver tanto control en los jóvenes. Estar cerca de esos dos sin duda ha tenido un efecto en él. En Sunagakure, el consejo se reunió una vez más. Considerando lo frágil que era su situación, las reuniones del consejo se habían convertido en una ocasión cotidiana. Goza miró a todos y comenzó la reunión. Informó, recibimos un mensaje de nuestro escuadrón en Iwagakure. El Tsuchikage sigue negándose a liderar el ataque. Insiste en que nosotros o Kumogakure lo iniciemos. Tojuro maldijo, ese indeciso. ¿Tomará alguna vez la iniciativa? Esta es una oportunidad tan buena para dejar de lado nuestro odio y atacar a Konoha. ¿Por qué ninguno de sus asesores puede hacerle entrar en razón? Sunagakure estaba completamente furioso con la terquedad de Onoki. Sin importar las concesiones que ellos y Kumogakure hicieran, Onoki se mantuvo firme. Sajo murmuró, Kumogakure también es inútil. El cuarto Raikage mantuvo una postura agresiva durante más de una década.
Sin embargo, cuando más lo necesitamos, es como un tigre sin dientes. No podemos contar con ellos para iniciar una guerra. Ebizo dijo. No es sorprendente. Iwagakure tiene las mismas reservas que nosotros. El tercer Tsuchikage no correrá un riesgo tan grande. Como dije antes, no pongan muchas esperanzas en una alianza así. Son incluso menos confiables que Konoha. Tojuro miró a los hermanos y dijo, sé que esto suena ridículo, pero quiero su opinión. ¿Qué pasará si tomamos la iniciativa y lideramos el ataque? ¿Iwagakure y Kumogakure cumplirán su promesa? ¿O se quedarán atrás y harán un movimiento solo después de que nos hayan debilitado severamente? De repente, Chiyo se rió entre dientes. Miró a Tojuro y dijo, los subestimas demasiado. No me sorprendería si Onoki forma una alianza con Konoha, destruye nuestra aldea y se anexiona la mitad de nuestro país, mientras que Konoha se queda con la otra mitad. Su respuesta dejó al consejo en shock. Ryusa preguntó confundida, ¿pero por qué haría eso? ¿No estaría Iwagakure en mayor peligro si Konoha tiene un enemigo menor al que enfrentarse? Ebizo respondió, por el contrario, beneficiará a Iwagakure. Durante más de una década, Iwagakure estuvo rodeada por dos países que eran aliados. Si ya no existimos, Konoha tendrá un enemigo menor al que enfrentarse, pero también lo tendrá Iwagakure. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, la única amenaza importante cercana sería Konoha. Aunque tienen muchos conflictos con Kumogakure y Kirigakure, esas aldeas están demasiado lejos de Iwagakure. Esto permitirá que Iwagakure se concentre por completo en Konoha. La presión sobre los miembros del consejo de Tsunagakure se multiplicó por 10 con esta revelación. No habían considerado que Iwagakure también podría tener una razón para verlos desaparecer. El peligro que enfrentaba su aldea aumentó de repente exponencialmente. Después de un largo silencio, Goza suspiró y murmuró, en ese caso, todas nuestras esperanzas están puestas en el equipo negociador. Ryusa asintió y dijo, ayer hicieron un buen trabajo. Konoha debería haberse enterado de nuestras conversaciones con Kumogakure e Iwagakure y haber decidido llegar a un acuerdo. Sin embargo, el asesino de la arena las descarriló. Es difícil decir qué sucederá ahora, su rostro se llenó de una mueca. El consejo ni siquiera habría considerado tomar la iniciativa contra Konoha si Fujin no hubiera descarrilado sus conversaciones el día anterior. Chiyo dijo pensativamente, las acciones de Konoha estaban dentro de mis cálculos. Como dije antes, se comprometerán para mantener la paz. Esa es la naturaleza que desarrollaron debido a su ubicación. Sin embargo, un joven como Suzuku Fujin es un problema. A diferencia de los ninjas maduros, los jóvenes pueden ser impetuosos y apasionados. También les entusiasman las batallas. Esperaba que Konoha no fuera tan tonta como para darle demasiada autoridad a un joven. Desafortunadamente, parece que lo han hecho, Goza respondió. No me sorprende. Si tuviéramos un joven que pudiera hacer lo que él hizo, también tendría mucha autoridad. De hecho, incluso podríamos considerarlo para el puesto de quinto Kazekage. Desafortunadamente, no tenemos a nadie como él, de todos modos, ¿qué hacemos? ¿Apostamos por una alianza o deberíamos hacer más concesiones con Konoha? Chiyo respondió, ninguno. Subestimas a la generación anterior de Konoha. Probablemente su arrebato los tomó por sorpresa. Para evitar una guerra, lo reprimirán y educarán y probablemente harán más concesiones en la próxima ronda. Estoy segura de eso, no pierdas la paciencia. A pesar del final abrupto, las conversaciones continuarán. Pídeles a Yura y Arisa que se tomen su tiempo para ver la actitud de Konoha sin apresurar las negociaciones. Entonces tendremos una mejor idea. El consejo se calmó al escuchar las palabras de Chiyo. Ebizo estaba a punto de decir algo cuando la puerta de la sala del consejo se abrió de repente. Un ninja de Anbu entró corriendo e informó. El señor Yura acaba de contactarnos. Es una emergencia, hable con ellos. Hace unos minutos, los ninjas de Tsunagakure en Fire Capital estaban discutiendo su estrategia para la quinta ronda de negociaciones. Sin embargo, sin importar el enfoque que adoptaran, llegaron a un callejón sin salida. Uno murmuró, esto no tiene sentido. No podemos decidir qué hacer hasta que sepamos qué enfoque adoptará Konoha. Arisa respondió, eso es cierto. Sin embargo, debemos estar preparados para todos los posibles enfoques que puedan adoptar, incluso si el asesino de la arena tiene otro arrebato o nos amenaza físicamente. El ambiente se tornó solemne. Antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un golpe a la puerta. Con permiso, un ninja de Tsunagakure entró en la habitación y le entregó a Yura un pergamino mientras informaba. Acabamos de recibir un mensaje. No estoy seguro de dónde vino ni quién lo envió, pero tiene nuestro sello. Yura frunció el ceño mientras miraba el pergamino.
Pensó, esto es extraño, usamos esta marca cuando no estamos seguros de si el canal de comunicación es seguro. Aún así, ¿por qué la aldea nos enviaría un pájaro cuando pueden comunicarse con nosotros a través de los dispositivos de comunicación de transmisión de chakra? Le entregó el pergamino al maestro del sello, quien consideró que era seguro abrirlo y se lo devolvió a Yura. Yura abrió el pergamino y comenzó a leer su contenido. En un instante, su cuerpo se congeló. A su lado, Arisa también se congeló. La conmoción y la incredulidad eran visibles en ambos rostros, alarmando a los ninjas restantes de Sunagakure. Señora Arisa, señor Yura, ¿qué sucede?, preguntó un ninja con seriedad. Sin decir una palabra, Yura les entregó el pergamino. Rápidamente comenzaron a leer el mensaje. Soy miembro del equipo de patrulla de Sunagakure desplegado en el país de los ríos. Hace unos minutos, un enorme ejército de Konoha llegó a la frontera entre el país del fuego y el país de los ríos. No estamos seguros de cuán grande es el ejército, pero definitivamente cuenta con miles. Sospechamos que este es el mismo ejército que Suzuki Fujin dirigió anteriormente. Sin embargo, no estamos seguros de si él lidera este ejército o no. Por favor, confirme si todavía está en la capital del fuego e informe a la aldea. Fin del capítulo.